buenos días, mis queridos hermanos, amigos y oyentes. Los saludo en el amor de Cristo de parte de la Iglesia Nacional Presbiteriana Berit. Y mi nombre es José Antonio Velázquez. El día de hoy, primer sábado del año 2022, vamos a dar inicio al estudio del libro de Éxodo, segundo libro en la Biblia, después de Génesis, el cual pertenece al Pentateuco, es decir, a los 5 primeros libros del Antiguo Testamento. El libro de Éxodo fue escrito originalmente en hebreo y forma parte de la Torá, libro sagrado del judaísmo. El Éxodo se atribuye su escritura a Moisés, sabiendo de antemano que Dios es el autor. Moisés es un personaje muy importante, pues es a través de él que Dios saca a su pueblo de la esclavitud de Egipto y los conduce hacia la libertad, a la tierra prometida. En el judaísmo, el texto tradicional es conocido como Shemot, que literalmente significa nombres, ya que los libros toman su nombre de la primera palabra con la que inician. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia. Éxodo 1:1. Es en la Septuaginta, la asamblea donde se decidió cuáles libros pertenecen a la palabra de Dios, bajo un escrutinio muy cuidadoso, que al traducir al latín se le titula como Éxodo, es decir, salida. Éxodo proviene del latín exodus y del griego exodus, que significan salida. El libro de Éxodo nos va a informar de cómo Dios, en su proceso de redención, al liberar a la familia de Jacob de la servidumbre, de haber dejado de ser una familia importante por ser la del segundo después del faraón, y haber crecido enormemente a través de los años, se ha convertido en una muchedumbre de esclavos. Ahora les va a dar una formación de nación, les va a dar una conciencia de unidad étnica, filosófica, religiosa y nacional, y los ha de llevar hacia la tierra prometida. Convertidos ya de una manera estructural en el pueblo escogido, el pueblo de Dios. Así como a nosotros, a través de su iglesia, nos da una identidad como ciudadanos del reino de los cielos e hijos de Dios, y nos da la coinonía, la convivencia armónica para alabarlo y glorificarlo, partiendo desde el conocimiento de lo que nos ha revelado en cuanto a su amor, sus leyes y estatutos por medio de su palabra escrita, la Biblia. Éxodo nos va a hablar de la esclavitud de los hebreos en Egipto y cómo Dios los llevó a la libertad, haciéndolos una nación soberana, bajo los estatutos establecidos por su divino Rey, con una identidad propia y provistos de una ley. El libro de Éxodo nos va a establecer las bases de la liturgia y del culto del pueblo israelita, como parte de su vida cotidiana, como parte de su identidad. Y es a Moisés a quien Dios designa como líder patriarcal, por medio del cual legislará y ejecutará su ley. Otra característica del libro de Éxodo es que contiene leyes, himnos y oraciones. Y veremos conforme avancemos en el estudio cómo el pueblo de Dios, esclavizado por una nación idólatra, se liberará y terminará como un pueblo redimido en la presencia de Dios. La estructura del libro es la siguiente. Primeramente,
Israel es liberado de la esclavitud de Egipto. Capítulo 1, del versículo 1 al capítulo 15, versículo 21. Punto número 2. Los israelitas caminan hacia el monte Sinaí. Esto está en el capítulo 15 del versículo 22 al capítulo 18, versículo 27. El tercer punto, pacto de Dios en el Sinaí, del capítulo 19, versículo 1 al capítulo 24, versículo 18. Punto número 4. Prescripciones para la construcción del tabernáculo. Capítulo 25, del versículo 1 al capítulo 31, versículo 17. Punto número 5. El becerro de oro. Renovación del pacto. Capítulo 31, versículo 18 al capítulo 34, versículo 35. Sexto punto. La construcción del tabernáculo. Capítulo 35, del versículo 1 al capítulo 40, versículo 38. En cada sección, Dios irá enseñando a su pueblo cómo debe actuar y conducirse como una nación única, que no tiene parecido alguno con ninguna de las que habrá de enfrentar, pues es una nación santa y como tal deberá vivir en todos los aspectos. Los invito, mis queridos oyentes, a acompañarme en el estudio de este bello libro y conocer a nuestro Dios, puesto que nosotros también pertenecemos a la nación santa, al ser elegidos por el gran Rey. Gracias, mis queridos hermanos. Les recuerdo que mañana tienen una cita muy importante con el Creador para alabarlo y glorificarlo. Hasta la próxima, si Dios lo permite.